Muy bien, y entonces ahora vamos a hablar entonces acerca de la narración. En todas las historias bíblicas vamos a necesitar entonces como maestros practicar lo más posible lo que es el arte de la narración. Esto se perfecciona con la práctica. Es importante entonces tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, recordar que toda historia, toda narración tiene escenarios y personajes. Personajes principales, personajes secundarios, tiene un lugar donde se desarrolla la acción, tiene un contexto también, y si hablamos entonces de una historia bíblica, el personaje principal definitivamente siempre va a ser Dios, ¿no? Y tenemos que concentrarnos en el personaje principal, qué es lo que hace, que le agrada a Dios o le desagrada a Dios, cómo empieza, ¿no? Y cuál es el resultado de su confrontación con Dios. En segundo lugar, necesitamos recordar que toda buena narración tiene un trama, ¿no? Tiene un principio, tiene una parte media, un cuerpo que lleva al clímax y tiene un final. Hay una secuencia de eventos que se desarrollan en medio del tiempo. En tercer lugar, las historias se conectan con las personas a nivel emocional y comprometen el interés. ¿Quién no recuerda cuando su mamá, su papá o algún familiar les ha contado alguna historia emocionante? ¿Cómo escuchaba a través de los cambios de tono de voz de esa persona, cómo iban sucediendo los diferentes sucesos, eventos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros también recordemos eso, porque vamos a lograr que nuestros niños se identifiquen de esa manera con los pensamientos y sentimientos de los personajes de los cuales hablamos esa semana. Recordemos que las historias hay muchas que son ficción y otras que no lo son. En el caso de la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la verdad, no es ficción. Así que no podemos inventar detalles para mejorar la lección bíblica. Y acá me gustaría animarles a que puedan ser muy cuidadosos cuando quizás por el medio virtual ustedes comparten un video de YouTube o de algún otro medio que no está específicamente como dice la palabra de Dios, ¿no? Que añaden detalles como para minimizar a veces lo que está sucediéndole al personaje. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Por eso es importante que podamos estudiar las escrituras, podamos saber cuál es el contexto y de eso nos vamos a ayudar teniendo diferentes versiones de la Biblia, utilizando diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, para de esa manera podamos enseñar finalmente hechos verdaderos. Finalmente, las historias pueden también incluir la perspectiva única del narrador para que la audiencia pueda conectar esa historia con su vida diaria. Y eso es lo que queremos alcanzar en la vida de nuestros niños, que ellos realmente puedan hacer de la palabra de Dios parte de su vida diaria. Debemos entonces, por lo tanto, hacernos amigos de los personajes principales. Pensemos qué cosa fue lo que él sintió en ese momento. ¿Qué pudo escuchar? ¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo oler? ¿Qué pudo palpar? ¿Qué pudo probar en la circunstancia donde él o ella se encontraba? Si, por ejemplo, estamos haciendo la narración de Daniel, específicamente vamos a Daniel capítulo 1, versículos 12 y 13, nosotros podemos quizás leer de esta manera este pasaje. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Pero si nosotros utilizamos esta técnica de la narración,
y nos damos cuenta de que podemos darle un énfasis especial a estos versículos, podemos leerlo de la siguiente manera. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen también de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Hay una diferencia. Leerlo de manera simple, sin ninguna entonación, y leerlo con entonación y emoción. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, mis amados hermanos, esto. Y para los entrenadores, les motivo a que puedan, si lo hacen de manera presencial este entrenamiento, puedan motivar a los participantes, a los maestros, a que puedan practicar de 2 en 2 el hacer entonces utilizar los diferentes tonos de voz. Si es de manera virtual, también pueden hacerles quizás a 2 personas que puedan compartir y puedan leer cada uno de manera emocionada, ¿no? Este pasaje. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Jesús cuando encuentra a sus discípulos y los llama para que lo sigan, podemos ver entonces en Mateo 4:18. Nuevamente, si yo lo leo, puedo decir, si yo lo leo de manera monótona, va a decir así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban en el mar la red porque eran pescadores. No suena tan bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, andando Jesús por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban en el mar las redes porque eran pescadores? Entonces, ven la diferencia entonces en la manera que nosotros utilizamos la variación del tono de voz. Eso es importante. También en esta sección, amados entrenadores, pueden pedirles también nuevamente que los maestros puedan practicar. Algo también muy importante es no solamente que podamos entonces nosotros hacer o mencionar toda la relación de eventos, utilizar bien los diferentes tonos de voz, sino no debemos de perder también la oportunidad de conectar al niño con la lección bíblica a través de la conclusión, porque si nosotros no le damos una conclusión a la narración, esta pierde su propósito. La narración forma parte o se convierte en el puente entre la palabra de Dios y la vida del niño. Si pensamos otra vez en la vida de Daniel con la vida de nuestros alumnos, ¿de qué manera ésta se conecta? Muchas veces, y ahora en nuestro contexto, muchas veces pedimos que nos hagan justicia o pedimos que nos escuchen, ¿no? Sin considerar, ¿no? También presentarnos de una manera humilde, no como lo hizo Daniel, ¿no? Daniel, a pesar de que él estaba consciente de que Dios estaba con él no se presentó altivo ante esta persona, sino que él lo hizo con humildad, con respeto, sabiendo y confiando en que Dios estaba con él. Si nosotros hablamos de Daniel en el foso de los leones, por ejemplo, nosotros podríamos preguntarles a los niños, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Daniel si sus vidas corrían peligro? ¿Cómo se hubieran sentido ahí viendo ese foso lleno de leones hambrientos?
Podría pasar algo así hoy en día. Quizás nuestras vidas o no nos echarían a un foso de leones, pero quizás estaríamos frente a todo el mundo haciendo el ridículo, quizás para la gente que no tiene a Cristo, o quizás también nuestras vidas estuvieran en peligro de muerte. ¿Qué cosa haríamos? Entonces es muy importante que no dejemos de mencionar la conclusión y de hacer la conexión a la vida del niño. Requiere que los escolares mayores piensen de manera más profunda. ¿Qué habría pasado si los leones hubieran comido a Daniel? ¿Qué hubiera pasado? Hagan pensar a los niños más grandes. Algo importante también, mis amados hermanos, es que debemos de hacer que los ambientes de nuestra aula realmente muestren o hagan que la Biblia cobre vida para nuestros niños. No importa el tamaño de aula que tengamos. Es muy importante que nosotros nos preparemos y con anticipación, así como vemos en las imágenes. Debemos invitar a nuestros niños a participar en una experiencia única. Traigamos cosas, veamos, informémonos qué cosas de la antigüedad podemos usarlas actualmente, qué tenemos que sea común, qué cosa podemos armar, qué materiales, pero todo eso entonces con anticipación. De esa manera podemos invitar a los estudiantes a entrar en el escenario, a ser parte de la lección bíblica, a vivir también lo que vivió el personaje en ese momento. Y finalmente, también tenemos que evaluar, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia que los niños tuvieron en la lección bíblica? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué vamos a hacer con esta experiencia? Eso es una manera de poder retar también a nuestros niños. ¿Cómo se sentirían en la situación del personaje? ¿Qué hacer? Hoy día hemos visto esta historia. ¿De qué manera eso lo vamos a poner en práctica? ¿Quién va a hacer que los estudiantes rindan cuentas y que apliquen lo experimentado y cómo lo hará? Eso es muy importante también que pensemos. ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros niños o cómo vamos a evaluar eso? Podemos pedirles que la siguiente semana nos hablen acerca de qué tal les fue poniendo en práctica lo que la palabra de Dios dice, lo que ellos experimentaron la semana anterior. Como directores de Descúbrelo, la meta es de poder desafiar entonces a los niños a que ellos, experimenten el cambio que Dios puede hacer en sus vidas, pero también que el director pueda animar al maestro a ser lo más creativo posible, a que pueda prepararse bien, a que pueda tomar ese tiempo, como se sugirió, de 2 a 3 horas durante la semana para poder hacer un estudio consciente de la palabra de Dios. Y es que, mis amados hermanos, realmente es muy grande la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Cuanto más nosotros como maestros escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, la estudiemos, la meditemos, cuanto más oremos, cuanto más pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, realmente Él va a hacer su obra en nuestros niños. Recordemos, nuestros estudiantes reflejan a Jesús porque Él brilla por medio de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé creatividad, que el Señor abra nuestro entendimiento, prepare nuestros corazones semanalmente y cada día como maestros de la palabra podamos estar también retados y desafiados a hacer cada semana mejor, a presentar cada semana la palabra de Dios, la enseñanza de manera exitosa y efectiva. Dios les bendiga.